Bueno a todos, en este video vamos a hablar sobre el derecho a familia, vamos a hablar sobre el matrimonio, incluyendo cómo se forma, los requisitos de existencia, de validez, las capitulaciones matrimoniales, cómo se extingue el matrimonio, las crisis matrimoniales, ahí también vamos a abordar la separación judicial, la separación de hecho, el divorcio, la compensación económica. Primero hay que hablar de la familia. La familia es propia de la naturaleza humana, es la célula primaria de la sociedad. Como diría la Constitución, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso lo dice el artículo 1, inciso 2. Y esta frase la reitera la propia ley de matrimonio civil en su artículo 1, pero agregando la frase, el matrimonio es la base principal de la familia. La Constitución además tiene el deber de dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, eso lo dice el artículo 1, inciso final, y en su artículo 19 de Catálogo de Derechos Fundamentales reconoce ciertos derechos a los padres, por ejemplo, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, o los padres tienen derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. ¿Por qué digo esto? Simplemente es darle a usted a conocer que en nuestra Constitución se menciona a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Ahora bien, la Constitución no da una definición de familia. Y, bueno, si la Constitución no dice un concepto constitucional de familia, habría que ver la ley. Y la ley tampoco da un concepto de familia. Pero podemos decir que la familia es la comunidad de padres e hijos unidos con lazo de sangre y fundamentado en el matrimonio. Bueno, y en un sentido amplio, podemos decir que reúne el conjunto de personas por vínculos de parentesco y que conviven juntos. En todo caso, hay que decir que el concepto de familia con el tiempo ha evolucionado. Últimamente, hace unos años atrás, se aprobó la ley de matrimonio igualitario, entonces ahora se permite el matrimonio homosexual. Y por último, me gustaría hablar del ius conubi, que el derecho a contraer matrimonio es parte del derecho natural, está reconocido positivamente en el artículo 2 de la ley de matrimonio civil, y esta ley dice que el ius conubi es la facultad de contraer matrimonio, es un derecho esencial inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello. Entonces, toda persona tiene derecho a contraer matrimonio, como un derecho esencial. Ahora vamos a hablar del matrimonio. Habíamos dicho que el concepto de familia no tenía concepto legal, pero matrimonio sí tiene un concepto legal. Está en el Código Civil, en el artículo 102, que dice: el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio? Desde el punto de vista de su constitución, se trata de un contrato, y el punto de vista de su efecto es una institución, que sus efectos están determinados por ley. ¿Cuáles son los requisitos de existencia del matrimonio? El consentimiento y la presencia del oficial del registro civil. Si estos no están presentes, la sanción sería la de inexistencia. ¿Y cuáles son los requisitos de validez del matrimonio? Esto está en el artículo 4 de la ley de matrimonio civil. Primero, el consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes. Segundo, la capacidad de los contrayentes. Esto quiere decir que estén en ausencia de impedimentos dirimentes. Y por último, la presencia de dos testigos hábiles. Esta es una solemnidad legal. Y si estos requisitos no se cumplen, la sanción sería la nulidad. Ahora veremos los vicios que pueden afectar el consentimiento matrimonial. Por lo tanto, si están presentes estos vicios, por ejemplo la fuerza y el error, el consentimiento no sería libre y espontáneo, ya que estaría viciado. La fuerza, en el ámbito matrimonial, igual que en el ámbito civil, debe ser grave, injusta, determinante, y algunos agregan actual, que sea grave, que sea capaz de producir una impresión fuerte en una persona en sano juicio, que sea injusta, o sea que carezca de base legal, o sea que sea contraria a derecho, que sea determinante, debe constituir la causa de otorgamiento del consentimiento, y que sea actual, que sea ejercitada al momento del matrimonio, que esté presente ahí. Bueno, en el ámbito matrimonial, esto es importante, la fuerza es más amplia, ya que se agrega la posibilidad de que la fuerza se origine no solo en la actuación de una persona, sino en la circunstancia externa que hubiese sido determinante para contraer el vínculo. Por ejemplo, un matrimonio por necesidad económica. Entonces aquí vemos que la fuerza en el ámbito matrimonial es más amplia en comparación con la fuerza en el ámbito patrimonial. Ahora hablamos del error. Puede haber dos clases de error.
el error acerca de la identidad de una persona, del otro contrayente. Esto se puede dar en la práctica, ya que la ley permite casarse por medio de mandato, entonces podría darse la posibilidad de que alguien se case con la persona equivocada respecto a la identidad de esa persona. Y el otro, acerca del error acerca de unas cualidades personales del otro contrayente, que atendía la naturaleza o los fines del matrimonio. Por ejemplo, aquí estarían el caso, por ejemplo, si contrajo matrimonio con el fin de procrear y la otra persona era infértil, aquí cabería esta clase de error. Y por último, hemos visto que en el ámbito patrimonial se habla de la fuerza, el error y el dolo, pero en el ámbito matrimonial el dolo no se incluye. ¿Por qué? Porque generalmente las personas en estas relaciones matrimoniales, en el ámbito coqueteo, previamente a contraer matrimonio, exaltan sus cualidades positivas y ocultan las negativas. Entonces, es difícil hablar de dolo, o si no, todo el mundo sería doloso. Lo importante acá es entender que el dolo no se incluye. La fuerza sí y el error sí, pero el dolo no, como vicio del consentimiento en ámbito matrimonial. Ahora veremos los impedimentos dirimentes, que pueden ser absolutos y relativos. Esto afecta la capacidad de los contrayentes. Los impedimentos dirimentes absolutos están en el artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil, que dice que no podrán contraer matrimonios. Y aquí se refiere cuando decimos impedimentos dirimentes absolutos, es decir, que bajo ningún caso se pueden casar estas personas. Lo tienen expresamente prohibido. Primero, los que se hayan ligados por vínculo matrimonial no disuelto, o sea, los que ya están casados. Segundo, los que se hallaran ligados por un acuerdo de unión civil vigente, a menos que el matrimonio lo celebre con su conviviente civil. Tercero, los menores de 18 años. Esto fue agregado recientemente, producto de una reforma. Cuarto, los que se hallaren privados de uso o razón y los que, por un trastorno o anomalía física fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. Quinto, los que carecían de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Y, por último, los que no pudieran expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea de forma oral, escrita o por medio del lenguaje de señas. Y respecto a los impedimentos directamente relativos, estos sí se pueden casar, pero no respecto de ciertas personas. Y los anteriores que habíamos visto, los impedimentos directamente absolutos, eran bajo ningún caso. En cambio, los relativos pueden sí, pero no respecto a ciertas personas. ¿Y cuáles serían estos? Bueno, el artículo 6 de la Ley de Matrimonio Civil dice: conforme a este impedimento, no podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Se trata de un impedimento que se funde en la existencia de relaciones que pugnan con el orden de la naturaleza y también con la moral y las buenas costumbres, y esto se aprecia tratándose de los afines. O sea, establece una limitación entre los parientes. Y también otro ejemplo sería el matrimonio del adoptado con el adoptante o con la viuda o el viudo de este último. Es nulo. Y por último, el cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiere formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer, o con el quien hubiere sido condenado como autor o cómplice o encubridor de ese delito. Esto lo dice el artículo 7 de la Ley de Matrimonio Civil. También hay que hablar de otra categoría, los impedimentos impidentes o prohibiciones también llamados. Aquí no acarrea la sanción de nulidad de matrimonio, como los anteriores, no, sino que aquí se sanciona con otro tipo de sanciones. Por ejemplo, el impedimento de guardias. El tutor o curador que se encuentre en este caso perderá toda la remuneración que por su cargo le corresponda, sin perjuicio de las más sanciones legales. Entonces, aquí cuál sería la sanción: que pierde su remuneración. Este es un ejemplo más porque, de verdad, uno en la ley puede encontrar otro ejemplo de impedimentos impidentes, pero aquí solamente les puse un ejemplo. Ahora vamos a hablar de la formalidad del matrimonio.
hay formalidades anteriores, coactáneas y posteriores. Anterior estará la manifestación y la información. La manifestación es el acto por el cual los que intentan contraer matrimonio lo hacen saber al oficial de registro civil su deseo. Y la información consiste en la comprobación mediante de dos testigos que los futuros contrayentes no tienen impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio. El matrimonio puede celebrarse inmediatamente después de rendida la información dentro de un plazo máximo de 90 días a contar de la misma. Ya hablando de coactáneas, se trata de aquellas formalidades que deben observarse al momento de celebración del matrimonio, en la respectiva ceremonia. Ahí está la lectura. El oficial deberá dar lectura de la manifestación en presencia de dos testigos y de los contrayentes. Y esto es bien importante, esto es esencial. La presencia de dos testigos se exige para la celebración del matrimonio, que sean hábiles, bueno, pueden ser parientes o extraños, pero lo importante es que esta presencia de dos testigos es la solemnidad del matrimonio. Por lo tanto, si no está presente estos dos testigos, el matrimonio sería nulo. Ya que como habíamos dicho, la presencia de dos testigos es un requisito de validez del matrimonio. Y por último, están las posteriores, que es el levantamiento del acta y la inscripción del matrimonio. El levantamiento del acta, una vez celebrado el matrimonio, el oficial del registro civil procederá inmediatamente a levantar un acta de todo logrado, la cual será firmada por él y los testigos y los cónyuges. Y por último, la inscripción del matrimonio. El oficial procederá a hacer inscripción del matrimonio en los libros del registro civil. Ahora veremos el caso de la celebración de matrimonios ante entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público. Prescribe que tales matrimonios no producirán efectos civiles si no son inscritos dentro de un cierto plazo ante un oficial de registro civil, siendo menester para este efecto la ratificación previa del consentimiento matrimonial, y aquí tiene un plazo de 8 días corrido. Por lo tanto, el matrimonio celebrado ante entidad religiosa de derecho público no produce sus efectos si no es ratificado ante el mismo oficial de registro civil, y aquí tiene un plazo de 8 días corridos, o si no, no tendría ningún efecto legal. Efectos que produce el matrimonio. Produce efectos personales entre los cónyuges, se producen deberes y derechos matrimoniales. También hay efectos patrimoniales, y esto da origen al estudio de los regímenes matrimoniales, que lo vamos a examinar en otro video, especialmente la sociedad conyugal, que es bien importante. También hay efectos de filiación, dando el origen a la denominada filiación matrimonial. Y por último, el matrimonio produce también efectos en el ámbito de derecho sucesorio, ya que con el cónyuge que contrajo matrimonio, este va a tener ciertos derechos sucesorios, que es bien importante. Y esto también lo vamos a examinar en otro video, hablando de derecho sucesorio. ¿Qué debe hacer para que un matrimonio extranjero tenga validez en Chile? Para que un matrimonio celebrado en extranjero tenga valor en Chile, no es necesario inscribirlo. Se puede acreditar su celebración mediante el documento debidamente legalizado. Lo que dice el legislador es que si se quiere alterar el régimen de celebración total de bienes que le atribuye el ordenamiento chileno, o sea, todos los matrimonios extranjeros se eliminan como bajo el régimen de celebración total de bienes. Pero si se quiere cambiar este régimen, se deberá inscribir. Y en ese acto de sustituir el régimen, se podría pactar una sociedad conyugal o participación en las gananciales. Y esto es bien especial porque esta norma contempla el único caso en Chile de la sociedad conyugal pactada. En otro video vamos a hablar más sobre la sociedad conyugal, pero la idea que creo que retengan acá es que los matrimonios que están celebrados en extranjero no son necesarios escribirlos. Simplemente se puede acreditar su celebración mediante un documento debidamente legalizado. ¿Y cómo se le mira bajo qué régimen? Bajo el régimen de celebración total de bienes. Y si se quiere cambiar ese régimen, debería inscribirse. Bueno, vamos a hablar de la capitulación matrimonial. Se conoce con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de la celebración. Esta en el acto de celebración solo pueden tener el objeto de cambiar el régimen, cuyo objeto es modificar el régimen económico matrimonial normal o sustituirlo por uno de los previstos por la ley.
Cualquier otra convención de carácter patrimonial posterior entre los cónyuges es una convención matrimonial. Bueno, el artículo 1715 del Código Civil dice: se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. Y que habíamos dicho que en el acto de su celebración solo podían tener objeto la de cambiar el régimen. En las capitulaciones matrimoniales que se celebren la ley 10.261 en el acto de matrimonio, solo podrán pactarse la separación total de bienes o el régimen de participación en las gananciales. Tratándose de cónyuges del mismo sexo, se estará a lo dispuesto en el inciso siguiente. Los esposos del mismo sexo podrán celebrar capitulaciones matrimoniales, pero en caso alguno podrán pactar régimen de sociedad conyugal. O sea, las parejas del mismo sexo no podrían pactar régimen de sociedad conyugal. No podrían. Y el artículo 1723 dice: durante el matrimonio los cónyuges podrán sustituir el régimen de sociedad de bienes por el de partición de los gananciales o por el de separación total. También podrán sustituir la separación total de régimen por el régimen de partición de los gananciales. Bueno, aquí lo importante es que se casaron, ¿cierto? Y si durante el matrimonio quieren cambiar de régimen, lo pueden hacer. Más adelante vamos a explicar en otro video los distintos tipos de régimen, pero simplemente creo que tenga la idea que los cónyuges pueden cambiar de régimen si lo quieren. El pacto que los cónyuges celebren en conformidad a este artículo deberá otorgarse por escritura pública y no surtirá efecto entre las partes ni respecto a terceros, sino desde la escritura que se subinscriba al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Esta subinscripción solo podrá practicarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la escritura en que se pacte la separación. El pacto en que ella conste no perjudicará en caso alguno los derechos válidamente adquiridos por terceros respecto del marido o de la mujer, una vez celebrado. No podrá dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges. En la escritura pública de separación total de bienes o en la que se pacte participación en los gananciales, según sea el caso, podrán los cónyuges liquidar la sociedad conyugal o proceder a determinar el crédito de participación o celebrar otros pactos lícitos, o una u otra cosa. Pero todo ello no producirá efecto alguno entre las partes ni respecto a terceros, sino desde la subinscripción que se refiere al inciso anterior. Tratándose de matrimonio celebrado en el país extranjero, que no se haya inscrito en Chile, será menester proceder previamente a su inscripción en el registro de la primera sección de la Comunidad de Santiago, para lo cual se exhibirá el oficial civil que corresponda al certificado de matrimonio debidamente legalizado. Bueno, los pactos que se refieren a este artículo y el inciso 2 del artículo 1715 no son susceptibles de condición, plazo o modo alguno. Bueno, lo importante acá, más que nada, que para que una capitulación matrimonial sea válida, es necesario que esté subinscrita en el oficial del registro civil, para que haga efectos contra terceros. Bueno, ¿cuáles serían las limitaciones de las capitulaciones matrimoniales? Las capitulaciones matrimoniales no contendrán estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni las leyes. Esto lo dice el Código Civil. No serán, pues, en detrimento de los derechos y obligaciones que las leyes señalen a cada cónyuge respecto de otro o de los descendientes comunes. Bueno, también se podrán celebrar otras capitulaciones, por ejemplo, la renuncia a los gananciales. También se pueden hacer inventario y tasación de bienes y obligaciones. A través de esta capitulación matrimonial se preconstituye prueba de los bienes que el marido y la mujer aportan al matrimonio y de las deudas que cada uno tiene, facilitando así en su momento la liquidación de la sociedad conyugal. También el ingreso de un inmueble propio de la mujer a la sociedad conyugal, o la autorización genérica para enajenar o grabar bienes inmuebles propios de la mujer. Como vemos, se pueden celebrar distintas variedades de capitulaciones. Ahora vamos a hablar de los derechos y deberes del matrimonio. Está el deber de fidelidad. Los cónyuges deben guardarse fe. Esto implica una lealtad en el plano sexual, o sea, no debe haber adulterio. Segundo, un deber de socorro recíproco. Aquí esto es un deber patrimonial,
o sea, cuidar de la otra persona. Aquí vemos la obligación de alimentos. También está el deber de ayuda mutua, o sea, que hay un cuidado mutuo. Aquí hay un contenido ético. También hay un deber de respeto y protección recíproca, o sea, abstenerse a realizar conductas lesivas, de dañar al otro cónyuge. También está el derecho, deber de vivir en el hogar común, que ambos estén bajo el mismo techo. El deber de cohabitación, o sea, aquí está el débito conyugal. Y por último, el deber de prestar auxilio y contribución a las expensas para la litis. O sea, la mujer tiene derecho para pedir eh, respecto a las expensas de los juicios, si se siguen contra el marido, por ejemplo. La mayoría de estos deberes, eh, cuando son deberes, no se pueden coercibilidad porque tienen un contenido ético. Ahora bien, hay unos que no son propiamente deberes y podemos decir que son obligaciones en estricto sentido porque se pueden exigir propiamente tal contra la otra parte. Por ejemplo, el deber prestar auxilio y contribución a la litis se puede exigir, y el deber de socorro recíproco, en el aspecto de los alimentos también se pueden hacer un juicio para exigirlo. Entonces, quiero decir con esto que no todos estos deberes se pueden exigir contra la otra parte. Entonces, no todos serían obligaciones en estricto sentido. Solo sería obligación en estricto sentido la contribución a expensa de la litis y la obligación de alimento, porque esas se pueden coercionar contra la otra parte. Bueno, y sanciones, si se incumplen estos derechos y deberes del matrimonio, la sanción sería la separación judicial, o también podría ser una causa de divorcio, o la mujer casada bajo su sociedad conyugal, ante esta infracción podría demandar la separación judicial de bienes, o sea, cambio de régimen. Como vemos acá, el legislador da distintas opciones a la persona afectada respecto a la sanción que puede elegir. Más adelante lo vamos a explicar con más detalle cada una de estas. Y esto de ahora, vamos a hablar de la crisis matrimonial. Ahora vamos a hablar de la crisis matrimonial. Encontramos la separación de hecho, la separación judicial, que puede ser por cese o por culpa, y el divorcio, que también puede ser por cese o por culpa. Aclarar que existen diferentes alternativas frente a una crisis matrimonial, siendo el divorcio una de ellas. El divorcio pone fin al vínculo matrimonial. Aquí hay que recordar los efectos del matrimonio, que tenía efectos patrimoniales, sucesorios, también imponía derechos y deberes entre los cónyuges. Bueno, todo eso cesa porque se termina el vínculo matrimonial. Mientras que la separación de hecho y judicial no le pone fin al vínculo matrimonial, sino que suspende algunos de los deberes y derechos del matrimonio. Lo que quiero decir acá es que la diferencia entre el divorcio y la separación de hecho y judicial es que el divorcio pone fin al matrimonio y todo lo que eso implica. En cambio, la separación de hecho y la separación judicial suspende algunos de los deberes y derechos del matrimonio. Entonces, frente a una crisis matrimonial, habría que ver la situación del afectado, si es mejor que una separación de hecho, una separación judicial o un divorcio. Entonces, no siempre el divorcio es la mejor opción. Eso depende caso a caso. Hablemos de la separación de hecho. Aquella situación fáctica que implica un cese de la convivencia conyugal, sin disolución del vínculo matrimonial, que tiene lugar por voluntad unilateral o común de los cónyuges, sin que medie sentencia judicial, pudiendo ellos mismos o el juez, a petición de alguno, regular sus relaciones mutuas y la relación con sus hijos si los hubiera. Bueno, y este acuerdo, que me hicimos mención, el artículo 21 de la Ley de Matrimonio Civil dice el contenido de este acuerdo. Si los cónyuges se separan de hecho, podrán de común acuerdo regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio. En todo caso, si hubiere hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal y a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquel de los padres que no los tuviera bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido. Los acuerdos antes mencionados deberán respetar los derechos conferidos por las leyes que tengan el carácter de irrenunciables. Entonces, ¿cuándo el acuerdo es completo? Cuando cumple con los requisitos del artículo 21. Este sería el piso mínimo. ¿Y cuándo el acuerdo es suficiente?
cuando vela por el interés superior del niño y protege al cónyuge más débil. Bueno, el artículo 22 de la Ley de Matrimonio Civil menciona los instrumentos para acreditar este acuerdo y dice: el acuerdo que conste por escrito en alguno de los siguientes instrumentos otorgará la fecha cierta al cese de la convivencia: escritura pública o acta extendida y protocolizada ante notario público, acta extendida ante un oficial de registro civil o transacción aprobada judicialmente. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si el cumplimiento del acuerdo requiriese una inscripción, subinscripción o anotación en un registro público, se tendrá por fecha del cese de convivencia aquella en que se cumpla tal formalidad. La declaración de nulidad de una o más de las cláusulas de un acuerdo que conste por medio de algunos de los instrumentos señalados en el inciso primero no afectará el mérito de aquel para otorgar una fecha cierta del cese de convivencia. Aquí quiero decir que, bueno, estos son los instrumentos para acreditar el acuerdo, ¿cierto? Y la fecha del cese de la convivencia es bien importante. Artículo 23 de la Ley de Matrimonio Civil. Regulación judicial a falta de acuerdo. A falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que el pronunciamiento judicial que se sustancie para arreglar las relaciones mutuas, como los alimentos que se deban, los bienes familiares o las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio, o las relaciones con los hijos, como los alimentos, el cuidado personal o la relación directa y regular que mantendrá con ellos el padre o la madre que no los tuviere bajo su cuidado. Se extenderá a otras materias correspondientes a sus relaciones mutuas o a sus relaciones con los hijos. Artículo 25 de la Ley de Matrimonio Civil. El cese de la convivencia tendrá también fecha cierta a partir de la notificación de la demanda, en el caso del artículo 23. Asimismo, habrá fecha cierta si no mediare acuerdo ni demanda entre los cónyuges, cuando habiendo uno de ellos expresado su voluntad de poner fin a la convivencia a través de los instrumentos señalados en las letras A y B del artículo 22, o dejando constancia de dicha intención ante el juzgado correspondiente. Se notifica al otro cónyuge. En tales casos, se tratará de una gestión voluntaria y se podrá comparecer personalmente. La notificación se practicará según las reglas generales. En resumen, sobre el contenido que debe tener la regulación convencional sobre la separación de hecho, el contenido de acuerdo es el siguiente: debe tener los alimentos que se deban entre sí los cónyuges y los descendientes, las materias vinculadas al régimen de bienes, el cuidado personal de los hijos y la relación directa y regular que mantendrá el padre que no tuviera bajo su cuidado, y se deben respetar los derechos conferidos por las leyes que tengan de carácter de irrenunciable. Este acuerdo es un instrumento idóneo para acreditar la fecha cierta del cese de la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Matrimonio Civil. La citada disposición establece que el acuerdo que se refiere el artículo 21 de la Ley de Matrimonio Civil, cumpliendo con las determinadas formalidades, otorgadas fecha cierta al cese de la convivencia, y estas formalidades son escritura pública o acta extendida y protocolizada ante notario, o también acta extendida ante un oficial de registro civil, o transacción aprobada judicialmente. Aquí estamos nombrando los instrumentos adecuados para acreditar ese cese de la convivencia. Y en su inciso 2 señala que si el acuerdo requiere de inscripción o subinscripción, se tendrá por fecha del cese la de inscripción. Formas para dar fecha cierta al cese de la convivencia. Entonces hay que distinguir entre fórmulas para dar fecha cierta al cese de la convivencia, que son las siguientes. La primera opción es mediante un acuerdo regulatorio, que habíamos mencionado, que aborde las relaciones mutuas y que cumpla la formalidad del artículo 22. La segunda fórmula es mediante una demanda interpuesta por uno de los cónyuges en contra del otro, para efectos de regular algunas o todas las materias que se refiere al artículo 22. Y finalmente, a falta de acuerdo y de demanda, podrá darse fecha cierta del cese de la convivencia mediante la gestión voluntaria que se refiere al artículo 25. Es decir, cuando uno de los cónyuges haya expresado su voluntad de poner fin a la convivencia mediante los instrumentos señalados en el artículo 22, letras A o B, o bien dejando constancia ante un juez notificándole esto al otro cónyuge. Lo que se hace es someter a aprobación del tribunal una transacción. Efecto de la separación de hecho. Se puede pedir, 1, la separación judicial o el divorcio por cese de la convivencia, cualquiera de estas dos.
En el caso de separación judicial, no se requiere plazo, basta el hecho objetivo del cese de la convivencia para solicitarlo. En cambio, para el divorcio se requiere un plazo, que es 1 o 3 años. Esto depende. Se alteran los deberes y derechos recíprocos que implican necesariamente la vida conjunta. Ninguno de los cónyuges podrá demandar a otro la separación judicial fundada en adulterio. Porque como se suspenden los deberes y derechos recíprocos, algunos, por ejemplo, este deber de fidelidad se suspende, por lo tanto, en ese periodo que estén separados de hecho, un cónyuge no podría demandar al otro por adulterio. Bueno, habíamos mencionado que cómo se acredita el cese de la convivencia, ¿cierto? Por medio de los instrumentos que sean la ley, con sus requisitos, pero hay que decir que los matrimonios celebrados antes de la entrada de vigencia de la ley de matrimonio civil, que entró en el año 2004, o sea, todos los matrimonios antes de esa fecha, podrán acreditar el cese de la convivencia eh, por distintos medios probatorios, es decir, por prueba de testigos. O sea, ellos pueden probar su cese de convivencia de una manera más amplia. Ahora vamos a hablar de la separación judicial. Es aquella institución que opera por sentencia judicial firme, cuyo efecto inmediato es la suspensión del deber de los cónyuges de vivir en el hogar común, de fidelidad y de cohabitación, y que hace adquirir el estado civil de separado judicialmente, pero sin afectar la subsistencia del vínculo matrimonial. La causa de separación judicial, nuestro legislador contempla dos vías para obtenerla: la separación judicial por culpa y la separación judicial por cese de convivencia. La separación judicial no pone término al matrimonio, únicamente suspende ciertos efectos o deberes y claramente no se suspende el deber de socorro y en principio se mantienen los mismos términos que antes de la separación, salvo en el caso de la separación por culpa. Bueno, y la separación judicial por culpa es una infracción imputable a uno de los cónyuges que constituye una violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio o los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común. Entonces, es importante que sea una infracción imputable, que sea grave, ¿cierto? Violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio y que torne intolerable la vida en común. Esos son los requisitos. Bueno, hay una regla que nadie puede alegar superior dolo, por lo tanto, el cónyuge culpable no puede pedir la separación judicial. Solo el cónyuge víctima puede solicitarlo. Bueno, aquí vemos el artículo 26 de la Ley de Matrimonio Civil que dice: la separación judicial podrá ser demandada por uno de los cónyuges si mediare falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común. No podrá invocarse el adulterio cuando exista previa separación de hecho consentida por ambos cónyuges. En los casos a que se refiere este artículo, la acción para pedir la separación corresponde únicamente al cónyuge que no haya dado lugar a la causal, es decir, el cónyuge que es víctima. Hablemos de la separación judicial por cese de la convivencia. La separación judicial por cese de la convivencia, la causal en este caso es el cese efectivo de la convivencia, la cual puede ser solicitada de mutuo acuerdo o ya bien unilateralmente por uno de los cónyuges. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar al tribunal que declare la separación cuando hubiera cesado la convivencia. Si la solicitud fuera conjunta, los cónyuges deberán acompañar un acuerdo que regule de forma completa y suficiente las relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. El acuerdo será completo si regula todas y cada una de las materias indicadas en el artículo 21, que habíamos mencionado. Se entenderá que es suficiente si recuerda el interés superior de los niños y procura minorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establecer relaciones equitativas hacia el futuro entre los cónyuges cuya separación se solicita. Bueno, aquí tenemos el artículo 27 de la Ley de Matrimonio Civil que consagra la separación judicial por cese de la convivencia, que dice: sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar al tribunal que declare la separación cuando hubiere cesado la convivencia. Si la solicitud fuera conjunta, los cónyuges deberán acompañar un acuerdo que regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. El acuerdo será completo si regula todas y cada una de las materias indicadas en el artículo 21. Se entenderá que es suficiente si resguarda el interés superior de los hijos, procura aminorar el menoscabo económico que puede causar la ruptura y establece relaciones equitativas hacia el futuro entre los cónyuges cuya separación se solicita. Efectos de la separación judicial. Los cónyuges adquieren el estado civil de separados judicialmente. Los deberes y obligaciones que impone el matrimonio se suspenden, en tanto sean incompatibles.
Es causal directa de la disolución de la sociedad conyugal o del régimen de partición de los gananciales. Y se produce que, si estaban con el régimen de sociedad conyugal o con el régimen de partición de los gananciales, este se disuelve. Y los cónyuges quedarán sujetos al régimen de separación total de bienes por la sola disposición de la ley, siendo por tanto irrevocable. Esto es importante. Ya disuelta el régimen de sociedad conyugal, no se puede volver a ella. Porque como habíamos dicho, no se puede pactar la sociedad conyugal. Entonces no se puede volver a ella ya disuelta la sociedad conyugal. Es a un cónyuge sobreviviente para efectos sucesorios. Entonces el otro cónyuge mantiene sus derechos hereditarios, salvo que haya sido separación judicial culposa. En este caso es indigno para suceder. Los cónyuges separados judicialmente pueden celebrar un contrato de compraventa. Hay que recordar que en el Código Civil hay una prohibición que no se puede celebrar contrato de compraventa respecto a los cónyuges que no están separados judicialmente. Pero como acá están separados judicialmente, podrían celebrar la compraventa. También es importante, no se suspende la prescripción si están separados judicialmente. El cónyuge que no haya dado causa a la separación judicial tendrá derecho a que el otro cónyuge lo provea de alimentos según las reglas generales. Y el cónyuge que haya dado causa a la separación judicial por su culpa, o sea, el cónyuge culposo, tendrá derecho para que el otro cónyuge lo provea de lo que necesite para su modesta sustentación. O sea, aquí hay una diferencia, porque aquí dice para su modesta sustentación. Pero en este caso, el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes del juicio respectivo, durante su desarrollo o con posterioridad. Los efectos para los cónyuges comienzan desde la sentencia que esté ejecutoriada y para terceros desde la subinscripción en el registro oficial del registro civil. Y desde ese momento que inscrito es oponible a terceros. ¿Cómo se pide la reanudación de la vida común? Porque hemos dicho, están pasando una crisis matrimonial, están separados judicialmente y después quieran volver, ¿cierto? Y bueno, si fue decretada por falta imputable al otro cónyuge, por ejemplo, por culpa, ambos cónyuges deben solicitar la revocación de la sentencia y una vez hecho esto, deben practicar la subinscripción correspondiente en el registro civil. Y si fue decretada por cese de la convivencia, para que la reanudación de la vida en común sea oponible respecto a terceros, bastará que ambos cónyuges dejen constancia en un acta extendida ante un oficial de registro civil, subinscrita en el acta matrimonial. Terminación del matrimonio. Artículo 42 de la Ley de Matrimonio Civil. El matrimonio termina por la muerte de los cónyuges, por la muerte presunta, por sentencia firme de nulidad, por sentencia firme de divorcio y por último, por cambio de sexo. ¿Y cuáles son las causales de nulidad del matrimonio? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los impedimentos dirimentes, sean estos absolutos relativos, el consentimiento que no hubiese sido libre y espontáneo, o sea, hubo fuerza o error. Y por último, el matrimonio no se celebra con el número de testigos hábiles exigidos por ley, que son 2, y esta es la solemnidad del matrimonio. Por tanto, si no se cumple, el matrimonio no es válido, por lo tanto, sería nulo. Reglas especiales para la prescriptibilidad de la acción nulidad matrimonial. La acción de nulidad matrimonial es imprescriptible y solo pueden ejercer en vida los cónyuges. La excepción de esto es, la acción prescribirá en un año, contado desde la fecha en que el cónyuge inhábil para contraer matrimonio hubiere adquirido la mayoría de edad. La acción de nulidad prescribe en el término de 3 años, contados desde que hubiere desaparecido el hecho que origina el vicio de error o fuerza. Cuando se trate de un matrimonio celebrado en artículo de muerte, la nulidad del matrimonio prescribirá en un año, contado desde la fecha del fallecimiento del cónyuge enfermo, cuando la causal invocada sea la existencia de un vínculo matrimonial no disuelto. La acción podrá intentarse dentro del año siguiente al fallecimiento de uno de los cónyuges, cuando la acción de nulidad se fundare en la falta de testigos hábiles, prescribirá en un año contado desde la celebración del matrimonio. Ahora vamos a hablar del matrimonio putativo, que es la regla general. O sea, la regla general es que cuando se declara un matrimonio nulo, sea un matrimonio putativo. El matrimonio putativo es aquel matrimonio nulo
que ha sido celebrado ante oficial del registro civil, que produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuge que de buena fe y con justa causa de error lo contrajo. El efecto propio del matrimonio putativo es limitar el efecto retroactivo de la nulidad judicialmente declarada. El régimen de bienes puede liquidarse de acuerdo a las reglas que le son propias. La figura del matrimonio putativo que es únicamente aplicable respecto a los matrimonios nulos, más no respecto de los matrimonios inexistentes. Por lo tanto, es necesario que haya un matrimonio nulo. Y el efecto del matrimonio putativo es que limita los efectos retroactivos de la nulidad. Ahora vamos a hablar del divorcio, aquella institución que presupone un matrimonio válidamente celebrado, que ha producido todos sus efectos, pero que por la concurrencia de ciertas causas sobrevenidas a su celebración se declara terminado mediante sentencia judicial. ¿Y qué clase de divorcio existen teóricamente? Existen, esto de manera teórica, divorcio sanción o divorcio por culpa. Aquí en el caso de infracción imputable a uno de los cónyuges de los deberes que impone el matrimonio. Esto sí existe en nuestro ordenamiento. También está el divorcio, remedio o divorcio por cese de convivencia. Esta figura procede por una situación objetiva, cuál es el cese de la convivencia. Esta también se encuentra reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Y por último, el divorcio por mutuo consentimiento. Esta clase de divorcio descansa en la idea que el matrimonio es como un contrato, por lo que el juez podría declarar el divorcio por la solicitud de las cónyuges de mutuo acuerdo. Esta figura, el divorcio por mutuo consentimiento, no está reconocida en Chile. Por lo tanto, en Chile tenemos el divorcio como sanción, ¿cierto? Como divorcio por culpa, y el divorcio por cese de convivencia. Serían las dos formas de divorcio en Chile. Pero no tenemos divorcio por mutuo consentimiento. Eso no. Respecto a los requisitos que debe tener el divorcio por culpa, artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil dice, tiene una causal genérica, en su inciso 1, que dice, el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que tornen intolerable la vida común. Y ustedes estarán pensando que esta es la misma causal que habíamos visto por la separación judicial, que también es una falta imputable grave, que torne intolerable en la vida común. Y en su inciso 2 del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, tiene causales específicas. Entonces, aquí tienen las distintas causales de divorcio. Entonces, inciso 1, la causal genérica, y en inciso 2, tenemos causales específicas. Se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos. Primero, atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o alguno de sus hijos. Segundo, transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio y el continuo abandono o reiterado del hogar común es una forma de transgresión grave de los deberes del matrimonio. Tercero, condena ejecutoriada por comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública o contra las personas previsto en el libro 2, título 7 y 8 del Código Penal que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal. Bueno, y este cuarto fue suprimido, igualmente reciente. Ese decía la conducta homosexual, pero fue suprimido. El quinto, alcoholismo o drogadicción, que constituye un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre estos y los hijos. Y por último, la tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos. Bueno, también hay que recordar, igualmente como habíamos mencionado en la separación judicial, el principio de nemo auditor. Por lo tanto, no puede el cónyuge culposo no puede demandar el divorcio, sino el cónyuge víctima es el que tiene la posibilidad de pedir el divorcio. Requisitos que debe tener el divorcio por cese de convivencia. Este es el otro tipo de divorcio, por cese de convivencia. Artículo 55 de la Ley de Matrimonio Civil. Sin perjuicio de lo anterior, el divorcio será decretado
por el juez si ambos cónyuges lo solicitan de común acuerdo y acreditan que ha cesado su convivencia durante un lapso mayor de un año, ¿cierto? Y esta demanda debe ser patrocinada por abogados diferentes. En este caso, los cónyuges deberán acompañar un acuerdo que, ajustándose a la ley, regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. El acuerdo será completo si regula todas y cada una de las materias indicadas en el artículo 21. Se entenderá que es suficiente si regula el interés superior de los hijos y procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establece relaciones equitativas hacia el futuro entre los cónyuges cuyo divorcio se solicita. Habrá lugar también al divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de 3 años, salvo a solicitud de la parte demandada. El juez verifique que el demandante, durante el cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento reiterado a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado y de sus hijos comunes pudiendo hacerlo. Y el cónyuge no puede pedir el divorcio si no ha cumplido con su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado. Por lo tanto, si fuese esa convivencia por común acuerdo, el plazo sería de un año. En cambio, si no es así, son 3 años de cese de la convivencia. ¿Y cómo se mostraba ese cese de convivencia? Bueno, ahí habíamos dicho anteriormente los instrumentos adecuados para acreditarlo y sus requisitos. Ahora bien, respecto de las personas casadas con anterioridad a la vigencia de la nueva ley de matrimonio civil del año 2004, no es necesario que el cese de la convivencia se pruebe por algunos de estos medios que señala la ley, pudiendo recurrirse a los demás medios probatorios, salvo la confesión. Será el juez en cada caso que deberá resolver si la prueba rendida es suficiente. Lo que se viene diciendo es del mayor interés porque demuestra que quienes deseen divorciarse de inmediato pueden hacerlo probando que ya tienen cumplido el requisito del cese de la convivencia por el tiempo exigido por la ley. Ahora vamos a hablar de la compensación económica. Artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil. La compensación económica opera cuando uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común. Y esta situación le produjo un menoscabo económico al decretarse la nulidad o el divorcio. Bueno, ¿qué aspectos considera el juez para la compensación económica? Artículo 62. Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considera especialmente la duración del matrimonio y de la vida común de los cónyuges, la situación patrimonial de ambos, la buena o mala fe, la edad, el estado de salud del cónyuge beneficiario, su situación en materia de beneficios previsionales y de salud, su cualificación profesional y las posibilidades de acceso al mercado laboral y la colaboración que hubiese prestado en las actividades lucrativas del otro cónyuge. Si se decretara el divorcio en virtud del artículo 54, el juez podrá denegar la compensación económica que habría correspondido al cónyuge que dio lugar a la causal o disminuir prudencialmente su monto. ¿Cómo se determina el monto de la compensación económica? En lo que respecta a la determinación de la cuantía y la forma de pago de la compensación económica, en principio, la ley le entrega esta facultad a los cónyuges y lo pueden hacer en escritura pública o en un acta de avenimiento, debiendo de ser ambas aprobadas por el tribunal. Y a falta de acuerdo, corresponde al juez determinar la procedencia de la compensación económica y fijar su monto. ¿Y cuándo se pide la compensación económica? En la demanda de divorcio, en el escrito complementario de la demanda o en la reconvención. Y el pronunciamiento de la procedencia, monto y forma de pago. La hace el juez en la sentencia definitiva. Habíamos dicho al principio, en la definición de compensación económica, que la compensación económica se da en los matrimonios nulos y en los casos de divorcio. Solamente en esos dos casos existe compensación económica. Y como habíamos dicho, la causal de la compensación económica se da cuando uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería por haberse dedicado al cuidado de los hijos o las labores propias del hogar. Y esta situación le produjo un menoscabo económico. Entonces, de cierta manera, la compensación económica trata de reparar este menoscabo, esta situación de desequilibrio que va a quedar la persona después cuando el
el matrimonio termine, por nulidad o por divorcio. Porque también hay que entender que el matrimonio es un estatuto protector. Y como este desaparece, se produce una desigualdad económica. ¿Qué naturaleza jurídica tiene la compensación económica? Bueno, en esto hay una discusión en torno a la naturaleza jurídica de la compensación económica. Se propone diferentes visiones. Algunos dicen que es naturaleza alimentaria, otra indemnizatoria, y otros dirían que es sui generis, señalando que se trataría de una obligación legal. Bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, comenten, dejen un like. En el próximo video vamos a ver más temas de familia. Muchas gracias.